Muy buenas noches. Nos vamos conectando para comenzar este momento de oración con la palabra de Dios en este martes 27 de julio del 2021 desde Córdoba, la parroquia Cristo Redentor. Vamos poniéndonos en sintonía con este momento que queremos vivir todos juntos. Ya se van sumando los que quieran ir poniendo sus nombres, quiénes son, de dónde son. Les damos la bienvenida a todos los que se van sumando en esta noche. Cada uno busque ese lugarcito, ese rinconcito acogedor de su propia casa, el altarcito donde tengan allí preparado la palabra de Dios, una imagen de la Virgen, una crucecita, una velita. Aquel lugar donde nos sintamos cómodos para meditar, para rezar. Eso es lo más importante, encontrar ese lugar físico que no es más que otra cosa que un símbolo de lo que quiere ser nuestra interioridad, nuestro corazón para rezar. Ya se van conectando. Betty, hola Betty de Parque Alameda. Hola Daniel de Villarrebol. Qué lindo saber, gente de la comunidad que uno conoce, otros que por ahí no los conocemos tanto, pero que semana tras semana, cada 15 días, se unen en esta propuesta. Hola Mónica. Mónica creo que es de la comunidad de Barrio Artigas, ¿no? Me parece que sí. Si no estoy equivocado, también de acá, de una comunidad vecina de la parroquia San Francisco de Asís. Diego y Soledad también, bienvenidos, Dios los bendiga. Laura, también nuestra coordinadora de Pastoral Caritativa Social. Buenas noches a toda la comunidad, dice ella. Sí, Mónica nos dice que sí, que es de ahí de Barrio Artigas. Diego y Soledad, no sé de dónde son, no sé, no aparece la carita, así que no puedo identificarlos. Si tienen el matecito, si tienen por ahí un cafecito, un té, bueno, es lindo eso. Roberto Farías, el Beto, también, muy bien. Ah, los chicos bautizados, muy bien, bienvenidos entonces. Qué lindo que sigan caminando así en la presencia del Señor. La Tere también, Tere Guide, buenas noches, un gusto saludarte. Bueno, somos los que vamos respondiendo, los que nos vamos disponiendo a este momento de encuentro con el Señor en su palabra, este momento que Él nos tiene preparados para rezar. María Cristina, buenas noches. Desde Barrio Las Flores, María Cristina Brandalice. Bueno, somos todos de la zona sur por ahora. No sé si habrá alguien de otro lado, de la Cristo, de la Sanfra. Busquen todos la Biblia. Escuchamos una musiquita linda de fondo. Es Dolores, pero sale en el dispositivo del Beto, por eso. Beto y Dolores. Qué lindo, de ahí de la comunidad. Ellos están sirviendo en la comunidad de Familia de Jesús de Barrio Parque Alameda. Tenemos un hermoso texto para compartir en esta noche. Ya en unos segunditos daremos comienzo mientras terminan de conectarse. Ya tenemos 15 personas, 16 personas conectadas.
Buenas noches a los que se van sumando. Gloria también, nuestra coordinadora general del Consejo Pastoral. No le va a gustar que lo diga, pero bienvenida a nuestra Gloria también. Mientras nos preparamos para el fresquito, está lindo que podamos estar en nuestras casas. Ojalá que todos calentitos, con una buena calefacción o un ponchito o un buen abrigo, pero sobre todo dejarnos calentar el corazón por la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Bien, todos ya tienen su Biblia, ya somos 19. La Zule no podía faltar, nuestra Zulema querida, también allí, nuestra filmadora oficial. Ahí está, pero no me está filmando en este momento. En este momento estoy solito en mi oficina, en mi escritorio. Pero no estoy solo, estoy con ustedes, que eso es lo más lindo. Tengo mi matecito, ¿se ve el humito que sale o no? Vamos bajando un poquito la musiquita y vamos a ir comenzando este momento. Ya estamos todos relajados, respiramos hondo y nos ponemos en la presencia del Señor invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno y lleno de bondad, te alabamos y te bendecimos porque tu amor es grande, porque tu misericordia es infinita, porque nunca dejas faltarnos con tu divina providencia. Queremos alabarte y bendecirte en esta noche, porque nos permites encontrarnos en tu presencia. A la luz de tu palabra, a través de tu palabra, con el corazón atento a tu palabra de vida, tu palabra hecha carne que es tu Hijo Jesús. Te damos gracias por el Verbo de Dios hecho carne, por ese Verbo que habitó entre nosotros en el seno de María Santísima. Te damos gracias, Señor Jesús, por hablarnos, por haber predicado el Evangelio, por haber hecho esos gestos que nos hablan del inmenso amor del Padre. Te damos gracias, Jesús, porque tu muerte en la cruz nos ha redimido, porque eres nuestro Redentor, eres nuestro Salvador. Te alabamos y te bendecimos. Y también damos gracias y bendecimos al Espíritu Santo, que nos viene enviado por el Padre a través del Hijo. Él es el dulce huésped del alma. Él es el que nos despierta cada mañana para que tengamos un oído atento a la voz de Dios. Te queremos pedir, Espíritu Santo, que en esta noche nos guíes y nos acompañes para que podamos sentir el latido de Dios, el latido del corazón de la Santísima Trinidad. Oh Santísima Trinidad, Dios uno y trino, misterio de amor que habitas en nuestro corazón, que nos invitas a hacer la experiencia de tu amor en medio del mundo. Danos un corazón sencillo, danos un corazón humilde, danos un corazón atento a la voz de tu palabra. Te lo pedimos por intercesión de María, nuestra Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Cristo Redentor, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía hace un ratito, le damos la bienvenida a todos los que no he saludado. Por ahí se han sumado algunos más, Silvia, Héctor, algún otro que también se han sumado, se han conectado recién. Darles las buenas noches y bienvenidos a este momento orante con la palabra de Dios. Que lo que intentamos es simplemente dejar que el eco de la palabra de Dios nos abra a nuevas perspectivas, tratando de descubrir cómo la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz, más penetrante, más tajante que espada de doble filo, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, que va hasta el fondo y desde el fondo saca, desde ahí libera, desde ahí revela. Les invito a que busquemos la palabra de Dios, el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Capítulo 6 del Evangelio según San Juan, del versículo 24 al 35, que es la perícopa, el trozo que vamos a leer en la misa del domingo que viene, pero que vamos a tratar de aproximarnos un poquito a este largo capítulo 6 que nos trae San Juan. Entonces buscamos la Biblia, los que necesitan anteojos. La presbicia a mí me está haciendo ya sus primeras señas, así que tengo 6, 24 al 35. Fíjense que después lo vamos a leer, pero vamos a ubicar un poquito el texto en el contexto. Estamos en el capítulo 6 de San Juan. San Juan tiene dos partes, precedidas por un prólogo y al término tiene una conclusión. Pero el pequeño prólogo en el capítulo 1, después del 1 y pico más o menos, hasta el capítulo 12, se lo conoce como el libro de los signos. Y el capítulo 13 al capítulo 21, y al final del 21 está la conclusión, se lo conoce como el libro de la gloria. Los signos y la gloria. Entonces son dos grandes partes que nos trae el Evangelio de Juan. Podríamos decir que de alguna manera el capítulo 6 está en la mitad de la primera parte del Evangelio de San Juan. Por eso hace las veces como de nexo, de gozne, o tiene un lugar significativo dentro de este texto. Vamos a ver que el capítulo 6 de San Juan es uno de los más extensos de la Biblia. Trae, si ustedes se van hasta el final del capítulo 6, van a ver que termina en el versículo 71, cuando habitualmente tienen 20, 30 versículos. Cierto que Juan trae muchos, pero es uno de los más largos de la Biblia. Y tenemos que saber que este largo capítulo, conocido como el capítulo del pan de vida, tiene varias partes. Primero, del 1 al 15 nos trae el hecho, el momento de la multiplicación de los panes. Los que han estado en misa el domingo pasado habrán escuchado lo de los 5 panes, los 2 pescados, la multiplicación que alcanza para todos. Pero luego de ese texto de la multiplicación de los panes viene un pedacito más cortito que va del 16 al 21, que es cuando Jesús camina sobre las aguas. Ese texto no lo leemos este año dentro de la liturgia, sino que pasamos directamente a lo que sigue del versículo 22 en adelante. El versículo 22
va a ser lo que se conoce como el discurso en la sinagoga de Cafarnaúm. Nosotros, para ubicarnos geográficamente, el capítulo 6 está en torno al mar de Galilea, en torno al mar de Tiberíades, también llamado así, y van a aparecer los pueblitos en torno a este mar, donde la capital más importante va a ser Cafarnaúm, que va a ser como la base, el lugar donde Jesús, en la casa de Pedro, ¿se acuerdan que al comienzo del Evangelio de Marcos dice que Jesús estaba ahí, cura a la suegra de Pedro? Jesús hace su base, allí se junta con los discípulos, predica el Evangelio, las bienaventuranzas, sana a los enfermos y empieza a hacer los primeros signos. Recordemos esta palabra, signos. Para San Juan, más que milagros, son signos. Ya vamos a ir explicando un poquito qué significa esa palabra signo, ¿sí? ¿Estamos bien por ahí? Voy muy rápido, me dicen. Sí, por ahí a veces le meto quinta y no paro. En ese contexto, estamos en el mar de Tiberíades, se van moviendo. A veces están a la orilla, a veces Jesús se va al mar, van de un lugar al otro, la gente corre, la gente va, Jesús se va a rezar a veces solo. Va habiendo como un dinamismo entre Jesús, los discípulos y la gente. Son estos tres personajes, Jesús, los discípulos, los 12 podríamos decir, y la gente, la multitud. Son como los que van protagonizando las escenas y se van moviendo de un lugar a otro. Ha multiplicado los panes, había más de 5.000 personas, ¿sí? Y al final del capítulo, o sea, en el versículo 15, es importante, fíjense lo que dice, ¿no? Dándose cuenta Jesús de que intentaban tomarlo por la fuerza para hacerlo rey, huye nuevamente solo al monte. La gente, después de ver la multiplicación de los panes, que alcanza para todos, que este milagro, este signo tan prodigioso, van y lo buscan. Este es nuestro rey. Imagínense el fervor, imagínense cómo esto debe haber sacudido a la gente de repente. Esto era algo portentoso. Bueno, teniendo en cuenta eso, es como que después lo vemos a Jesús caminando sobre el mar, pero ahí nomás, en el versículo 22, al día siguiente la gente que se había quedado del otro lado del mar, del otro lado del lago, vio que allí no había más que una barca y Jesús no se había subido ni a la barca ni con sus discípulos, sino que se habían ido solos. Pero llegan al lugar donde habían comido pan, al lugar donde había sido la multiplicación de los panes. Si nosotros hoy tuviéramos la dicha de poder viajar a Tierra Santa y fuéramos a la zona, a la provincia del norte de Israel, a la Galilea, y bajáramos a la zona del lago, nos encontraríamos con el pueblito Cafarnaúm y cerca de ahí, como unos 5 o 6 kilómetros aproximadamente, este lugar donde se recuerda la multiplicación de los panes, la iglesia de la multiplicación de los panes, que tiene la piedra donde Jesús habría hecho este milagro, y allí hay un famoso mosaico. Muchos de ustedes lo pueden haber visto, que es este mosaico que tiene 2 peces a los costados y una canasta con unos panes. Muy bonita esta iglesia, muy sencilla, y recuerda ese momento. Ahí se los voy a mostrar, lo tengo acá. No sé si se alcanzan a ver. Ese es el mosaico que se encuentra en esa iglesia. Bien, un poquito de datos de arquitectura y arqueología religiosa que le sumamos también a nuestro conocimiento de la palabra de Dios, que nos ayudan, no es lo más importante, pero sí nos ayuda, nos da perspectiva de la belleza del lugar.
Están allí, vuelven al lugar donde habían comido pan. Y entonces ese lugar estaba cerquita de Cafarnaún. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a la barca y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Van al lugar donde había multiplicado los panes. No lo encuentran y se van entonces a Cafarnaún. Si no está donde multiplicó, vayamos a buscarlo donde está habitualmente. Y se van a Cafarnaún. Cuando llegan a Cafarnaún, entonces es donde empieza el texto que nosotros vamos a leer en esta noche, que es a partir del 24, ¿no? O sea, 24, 25, ¿no? Le preguntan, maestro, rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le dicen maestro, ya no es un rey, ya no es el profeta, maestro, como los maestros en Israel. Ahora, ahí Jesús va a empezar lo que se conoce como el discurso en la sinagoga de Cafarnaún. Está la Carmencita desde Chile, discúlpenme, pero la voy a saludar, le voy a mandar un beso enorme a la Carmen. La Carmen, una gran amiga que me ha recibido en su casa. Hemos compartido mucho allá en Santiago de Chile, así que un beso enorme para ella. Discúlpenme, pero lo tenía que hacer porque lo sentí ahí de repente. Valga la digresión, seguimos un poquito. Entonces, en ese lugar comienza una explicación. Y esa explicación se la conoce como el discurso del pan de vida, que tiene varias partes. Tiene una introducción, y esa introducción es la que nosotros vamos a trabajar esta noche. Después tiene otra sección que se la conoce como la sección eucarística. Y luego tiene una conclusión, si nos vamos al número 67, es la reacción de los discípulos frente a este discurso del pan de vida, donde allí Pedro va a decir, maestro, tú tienes palabras de vida eterna, y Jesús también dice, haciendo referencia de Judas, que éste lo iba a entregar, ¿no? Entonces, resumiendo, es importante la estructura para saber que Juan tiene un plan teológico detrás de este texto. ¿Qué nos está queriendo decir? Más allá de hacer un relato pormenorizado de hechos, un relato historiográfico, Jesús tiene Juan nos trata de poner en un plan teológico. Y que esto casi todo el Evangelio de Juan tiene este juego, o sea, tiene un signo y un discurso. Jesús cura al ciego de nacimiento y después viene el discurso de la luz. Yo soy la luz del mundo. Dice el tema del discurso con la samaritana, y después viene el discurso del agua viva, la multiplicación de los panes y el discurso del pan de vida. O sea, están signo y palabra, signos y palabras. Fijémonos, nosotros en nuestra fe católica, cada vez que hablamos de los sacramentos, decimos que los sacramentos son signos y palabras que nos revelan el misterio del amor de Dios que hace sagrada nuestra vida, por la cual se hace sagrada nuestra vida. Así rápidamente. Nosotros tenemos el bautismo, agua y unas palabras, Eucaristía, pan y vino, y las palabras de la consagración, la confesión, el perdón de los pecados, la imposición de las manos del sacerdote, la absolución, la unción de los enfermos, aceite, y las palabras. Siempre es un gesto y palabra intrínsecamente unidos. Esa es la estructura sacramental. Dios en su palabra se manifiesta sacramentalmente.
a través de gestos y de palabras. Fíjense, o sea, la palabra con mayúsculas se manifiesta a través de gestos y de palabras. Y Dios a lo largo de toda la historia de la salvación se ha manifestado a través de gestos y de palabras. Y dijo Dios, hagamos, y hizo Dios el cielo, las estrellas, el sol. Dijo, hagamos, gesto. El hagamos habla del gesto y el dijo de la palabra. Esa estructura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se manifiestan de esa forma. Entonces, resumiendo, tenemos la multiplicación de los panes, ese pequeño pedacito de Jesús que camina sobre las aguas, y después empieza el discurso del pan de vida. Del discurso del pan de vida, nosotros en este momento nos vamos a quedar como en la primera parte, como en la introducción al discurso del pan de vida, y la primera parte que es más sapiencial, vamos a decir. La segunda parte es más eucarística y después tiene la conclusión donde es la reacción. Pero eso vamos a tener que esperar los próximos domingos, o si ustedes quieren ir leyendo, que no estaría mal, no estaría mal hacerlo. Les recomiendo que leamos de corrido en esta semana todo el capítulo 6 de San Juan, pero después nos quedemos detenidos en lo que particularmente vamos a considerar ahora. Como he hablado mucho, escuchamos un minutito de música, nos tomamos un mate y ya retomamos enseguida. ¿Estamos bien ahí? Bueno, Magdalena también se va sumando. Bueno, todos los que se han ido sumando. Somos 26 dispositivos conectados. Qué lindo. Javier también, que se conecta ahí. Ahí aparece. Bueno, se nos va el tiempo rápidamente, ¿sí? Así que bueno, vamos a tratar de decir alguna palabrita. Ya les había dicho que la gente va a buscarlo a Jesús, no lo encuentra donde había multiplicado los panes, y entonces van a Cafarnaúm. Y ahí empieza el texto que vamos a leer ahora. Dice así: al encontrarle la orilla del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Como diciendo, ¿cómo lo hiciste? Jesús les respondió, en verdad les digo, ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Obren, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Ellos entonces dijeron, ¿qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Según está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, fíjense que
A grandes rasgos podríamos decir que hay un juego de palabras, de idas y de vueltas, ¿sí? Es propio de San Juan mostrarnos estas idas y estas vueltas. Si nosotros leemos el capítulo 4, el discurso con la samaritana, si leemos en el capítulo 7 y el 8 con los judíos, como que va y que viene, va y viene. O sea, Jesús les dice algo, los judíos le retrucan, ¿no? Es un intercambio, ¿no? Un intercambio por allí que pone en evidencia una controversia, ¿no? Hay una dificultad entre lo que Jesús dice y lo que la gente de la época entiende. Pero ¿por qué esta dificultad? Porque Jesús en realidad no está enseñando algo por encima, está revelando una verdad honda, se está revelando él mismo. Recuerden que en el Evangelio de Juan aparece muchas veces esta expresión, yo soy. De hecho, va a terminar así esta primera parte que precede a la introducción, esta introducción que precede a la primera parte del discurso del pan de vida. Es como, se lo conoce como, literariamente, como podríamos decir, como un prefacio, ¿no? O sea, nos pone como en movimiento, esta controversia prepara, ¿no? Es decir, bueno, ida y vuelta, ¿no? Jesús le dice, bueno, ustedes me buscan porque comieron pan. En criollo diríamos, porque se llenaron la panza y ahora quieren más de ese pan nada más. Procuren trabajar por otro pan. Procuren buscar, no porque han visto señales. Y ahí está la clave, ¿no? O sea, el signo es señal de otra cosa. Jesús multiplica los panes para darles de comer, porque tenían hambre. Pero la señal es que decir, acá hay algo que me tiene que despegar o que me tiene que hacer pensar en otra cosa. Ese es el valor empeñativo de un signo. El signo tiene la capacidad de decir, nosotros vemos el semáforo en rojo, vemos el color rojo, pero el rojo, el signo es el semáforo en rojo. Lo que significa es pare, no avance. Entonces, el signo se convierte en una señal de peligro, que es el significante. Entonces tenemos signo, señal y significante. Entonces, fíjense, esa es la estructura sacramental, esto que ahí dice Clary, ¿no? Me gusta esto de signos y palabras. Bueno, pero es como para entender, y también eso nos ayuda a entender nuestra fe. Nuestra fe tiene esta estructura. Los signos que hace Dios son señales que nos abren a otra dimensión. Y esas señales son las que tenemos que ser capaces de descubrir qué es lo que quiere decir Dios. Por eso, mis amigos, los padres de la iglesia, decían que uno cuando lee las escrituras, detrás de la letra debe encontrar el signo, la señal, el símbolo del sentido más profundo de lo que está expresado allí. Eso nos lleva justamente a lo que se conoce como la interpretación simbólica espiritual de las escrituras y no quedarnos simplemente en una interpretación literal, literalista, que muchas veces se convierte después en fanatismo. Entonces Jesús les dice, obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. O sea, como ellos no lo pudieron hacer naturalmente, los empieza como a movilizar, los empieza como a despegar. Sálganse del plano meramente material, sálganse del alimento de la panza nada más. ¿Por qué habré hecho esto yo? ¿No les generó otra pregunta? ¿No les generó otro cuestionamiento? Tratemos de ir más allá, tratemos de preguntarnos. Por eso dice, entonces la gente le dice, ¿y qué hemos de hacer para obrar la obra de Dios? Y Jesús le dice, la obra de Dios es que crean en el que lo ha enviado.
Y ahí está como el fundamento, ¿no? O sea, todos los signos que hace Jesús, los milagros, en los otros evangelios, en San Juan son signos, son para despertar la fe. Si un milagro no despierta la fe, difícilmente se cumpla su misión y su objetivo. Por eso esto nos da pistas cuando buscamos el milagro solamente. Dios no hace milagros por milagros, sino que los milagros son seguramente para suscitar la fe. Por eso cuando pedimos el milagro decimos, bueno, si este milagro es para el bien y la salvación de lo que sea, para suscitar la fe. Dios no es un curandero. Jesús no era un taumaturgo, como se decía en la época, que andaba curando gente porque sí, sino que siempre es para despertar la fe. Los signos de Dios, las señales de Dios, los milagros de Dios son para suscitar la fe. Lo que quiere el Señor en definitiva es la fe, porque la fe es la que me vincula personalmente con Él. Las curaciones, bueno, hizo la curación. ¿Qué pasó con los 10 leprosos en otro caso, no? O sea, no tuvieron fe, los curó de la lepra, pero solamente uno volvió a darle gracias. Entonces fíjense, Jesús ahora se encarga de explicar cuál es el sentido. Multiplique los panes, pero no solamente para que no tuvieran más hambre, no solamente para que no les hiciera ruido las tripas en esa tarde después que habían estado escuchándolo, sino por otra cosa. Quiero suscitar la fe. ¿Pero de qué fe? ¿Qué significa creer? Y ahí en el versículo 29 está claro, ¿no? La obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Crean, Él no dice crean en mí, sino, o sea, Él es el enviado, Él es el que se revela. ¿Qué señal haces para que creamos en ti? ¿Qué obras realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, pan del cielo les dio de comer. Entonces fíjense, ya los judíos dicen, bueno, Dios nos dio a través de nuestros padres, de Moisés, el pan, el maná. Recordemos en el capítulo 16 del libro del Éxodo, allí se va relatando esto. Pero Jesús les dice, en verdad les digo, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Se está animando a interpretar el Antiguo Testamento, a interpretar como que hay alguien detrás de una de las máximas figuras del Antiguo Testamento, que fue Moisés junto con Abraham. Entonces, fíjense, esto no fue obra de Moisés, esto fue obra de Dios. Dios que es mi Padre. El Padre, a través de Moisés, les dio el maná para que no se murieran de hambre en el camino. Es interesantísimo eso, porque Jesús empieza a revelar que no es simplemente para que no se quejaran más. ¿Se acuerdan que en el camino del desierto Israel empezó a quejarse porque no tenían que comer? Entonces Dios les mandó el maná, les mandó la bandada de codornices, después Moisés tocó la piedra, hizo brotar agua, pero no es para que se dejen de quejar. Nosotros diríamos otra palabra, ¿no? No dice para que no se quejen más. No, mi Padre es un gesto del Padre. Es un gesto del Padre que ve la necesidad de sus hijos, que se quejan, pero quiere darles un alimento que calme el hambre del momento, pero era un alimento muy lábil. El maná lo recogían a la mañana y después se deshacía. No era un alimento totalmente contundente. Entonces ahí Jesús va interpretando, ¿no? Fíjense, Jesús es el intérprete de las Escrituras. Cuando los judíos le presentan un texto, Él le da la interpretación plena. Ese es otro criterio de la interpretación de las Sagradas Escrituras, que se alcanza el sentido pleno
a la luz del misterio de Cristo. Así decían los padres de la Iglesia. Toda la Escritura no hay que leerla de manera aislada, hay que leerla a la luz del misterio de Cristo. En algunos momentos ese misterio de Cristo, Cristo mismo se encarga de explicitarlo, o de manera indirecta uno lo entiende por los hechos y los sucesos en torno al cual se va suscitando eso. Pero sigamos un poquito más, porque viene una parte que es muy linda y muy interesante. No fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Fíjense, ¿no? Ya acá empieza con otra mirada, introduce otro sentido, ¿no? Es mi Padre el que da el verdadero pan del cielo. ¿Y cuál es este pan del cielo? ¿Qué es el pan del cielo? ¿Qué es el maná? Es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué quiere decir que mi Padre es el que les da el pan que baja del cielo, que da vida al mundo? No es como este maná, sino que es otra cosa, ¿no? Entonces ellos le dicen, Señor, danos siempre de ese pan. Ahora, detrás de este pan que viene del cielo, hay toda una explicación que nos hace falta irnos al Antiguo Testamento. Vamos a leer en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 8, Deuteronomio significa segunda ley, Deuteronomio 8, y dice así, acuérdate de todo el 8:2. Acuérdate de todo el camino que Yahvé tu Dios te ha hecho andar durante estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte y conocer lo que había en tu corazón, si ibas o no a guardar sus mandamientos. Te humilló, te hizo pasar hambre, te dio a comer el maná que ni tú ni tus padres habían conocido, para mostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahvé. Esto es lo que después Jesús va a experimentar en el momento de las tentaciones, ¿no? Recordemos cuando Jesús está en el desierto, Jesús tiene hambre y el demonio le dice, ¿por qué no convertís estas piedras en panes? Y Jesús cita este texto. No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el pan no es solamente una cuestión material. El pan empieza a asociarse a la palabra que sale de la boca de Dios. Interesante. O sea, la palabra de Dios es el primer alimento. Ese en dabar en hebreo significa ese, ¿no? Ese alimento que es la palabra. Vamos a otro texto. En Isaías 55, en el versículo 10, dice, como desciende la lluvia y la nieve de los cielos, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé simiente al sembrador y pan para comer, así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que quiso y haya cumplido aquello para lo que la envié. Isaías 55, 10. Fíjense, como la lluvia, la nieve que empapan y fecundan la tierra, la hacen germinar para que dé simiente al sembrador y pan para comer. Pero ¿cuál es ese pan? El pan es la palabra de Dios. Vamos al libro de los Proverbios. Proverbios 9. Proverbios 9:5. Vengan y coman de mi pan, beban del vino que he mezclado,
Déjense de simplezas y vivirán, y diríjanse por los caminos de la inteligencia. Otra vez aparece el tema del pan como un camino de sabiduría, como un camino de inteligencia profunda. Vamos al libro de la sabiduría. Allí en el capítulo 16 dice así: porque la creación, perdón, se me fue el versículo, versículo 24, sabiduría 16, versículo 24, porque la creación, sirviéndote a ti, su hacedor, se embravece para castigo de los inicuos y se amansa en favor de los que en ti confían. Por eso también entonces, cambiándose en todo, de este modo, espérate que se me fue. Acá viene lo del pan, ¿no? O sea, de este modo enseñabas a tus hijos que no son las diversas especies de frutos los que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que mantiene a los que creen en ti. Vuelvo a repetir. Sabiduría 16, 26. De este modo, está haciendo referencia a lo que pasaba en el Éxodo. De este modo enseñabas a tus hijos que no son las diversas especies de frutos los que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que mantiene a los que creen en ti. Es tu palabra la que mantiene a los que creen en ti. O sea, Jesús les ha dicho: la obra de mi Padre, lo que quiere mi Padre es que ustedes crean en mí. ¿Y qué es creer en ti? Bueno, creer en ti es vivir de tu palabra. Creer en Dios es vivir de la palabra de Dios, es descubrir el sentido de la palabra de Dios. Es esa palabra que se convierte en sabiduría, en alimento. Hacemos un segundito de silencio y nos preguntemos: ¿de qué manera la palabra de Dios en mi vida me alimenta? ¿Cuántas veces siento que la palabra es sustento, más allá del alimento diario? O sea, ¿cuándo he sentido que esa palabra me ha fortalecido? Lo pensamos un segundito, mientras escuchamos un poquito más de la música que nos acompaña en esta noche. Señor, que vivamos tu palabra. Qué lindo. Gracias, Magdalena. Y así es como la palabra se va convirtiendo en alimento para nuestra existencia cotidiana. En el libro del Eclesiástico, en el capítulo 24, del 19 al 22, dice así: vengan a mí los que me desean y hártense de mis productos, que mi recuerdo es más dulce que la miel, mi heredad más dulce que el panal de miel. Los que me comen quedan aún con hambre de mí, los que me beben sienten todavía sed. Quien me obedece a mí
no queda avergonzado los que en mí se ejercitan, que no llegan a pecar. Bueno, parece la miel, pero parece como alimento, ¿no? Fíjense que los que comen quedan aún con hambre, los que beben sienten todavía sed. ¿Y qué dice Jesús en el capítulo 6 de San Juan? Ahí en el versículo 34, Jesús le dice, 35, yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí no tendrá nunca más sed. Llegamos así como a esta definición que va a ser el eje de esta presentación, de esta autorrevelación. En el Antiguo Testamento dice, todavía el que coma de este pan tendrá hambre, el que beba de esta todavía tendrá sed. Y acá dice, el que come ya no tendrá hambre, ya no tendrá sed. O sea, yo soy el pan de vida. Jesús se autorrevela, Jesús se muestra como aquel alimento, como aquella bebida que es capaz de saciar, el deseo más profundo del hombre. Es su palabra. Todavía no hemos entrado a la parte eucarística propiamente. La parte eucarística vendrá después, por eso a veces ahí ponen la comunión, ¿no? Es interesante detenernos que antes de la comunión, antes de la Eucaristía propiamente, está la palabra. En todo caso, entrar en comunión con la palabra de Dios. Y es uno de los grandes desafíos que tenemos los cristianos, conocer, digerir. Si hay algo que nos muestra el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, esta estructura que primero nos va introduciendo, nos presenta a Jesús como el pan de vida, pero el pan de vida que alimenta sabiamente al hombre, que es esa sabiduría de vida, con su palabra va a ser la primera parte del discurso del pan de vida, con su cuerpo y con su sangre eucarístico. O sea, hay dos dimensiones en el pan de vida, una dimensión sapiencial propiamente de la sabiduría de la palabra y una dimensión eucarística, que eso ya lo vamos a ver más adelante en las otras partes. Entrar en la sabiduría, qué importante la sabiduría de Dios, qué importante alimentarnos de esa sabiduría. ¿Y cómo es esta sabiduría? Sabiendo muchas cosas, haciendo muchos cursos, viéndonos todos los videitos de YouTube que andan dando vueltas por ahí, repitiendo cosas que por ahí ni entendemos. No, se trata justamente de paladear, pasar por el paladar ese pan, ¿no? Fíjense que cuando Jesús se define, yo soy el pan de vida, yo soy, vuelve a resonar esa expresión del Éxodo 3:14, ¿no? Cuando Moisés le pregunta a la zarza ardiendo, ¿quién eres? Y escucha esa voz que le dice, yo soy el que soy. Y Juan se va a encargar de ir poniéndole nombres a este yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la luz, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino. Yo soy el pan bajado del cielo. Yo soy el pan de la vida, dice acá. Después más adelante vamos a decir que Él es el pan bajado del cielo. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Y la sed, el hambre tiene que ver justamente con esa experiencia del creer. Todos necesitamos creer en aquello que le da explicación. Uno cree en aquello cuando uno dice, acá hay razones, acá hay una lógica, acá hay una expresión por la cual yo quiero y acepto esto. Y es una de las dimensiones primarias de nuestra vida. En el proceso de crecimiento de una persona espiritual, en el crecimiento espiritual, primero se da el diálogo de la fe. La mayoría de nosotros hemos sido bautizados de pequeños. No hemos podido elegir el camino del bautismo. La Iglesia
de los primeros siglos, los que se convertían al cristianismo, los que pedían el bautismo, eran gente adulta y por lo tanto reconocían todo este proceso mental, psicológico, intelectual, por el cual la fe era un alimento que le daba sentido a la propia vida. Por eso nos quedan dos caminos: o objetivar y preguntarnos de qué manera es mi fe, ¿no? Recordemos lo que decía ahí en el versículo 29, ¿no? Que la obra de Dios es que crean, no busquen el alimento material, busquen este alimento espiritual. ¿Y cuál es el alimento espiritual? Creer. ¿Qué significa creer? Tendríamos que preguntarnos hoy, ¿qué significa creer en Cristo? ¿Qué significa creer en Dios? ¿Qué significa creer en medio de la pandemia? ¿Qué quiere decir? ¿Que nadie se va a morir? ¿Que todo que de rompirraja se va a sanar todo el mundo? ¿Que vamos a despertarnos y no va a haber pasado nada? ¿Creemos en un Dios mágico? ¿Creemos qué significa alimentarnos? ¿No? ¿Qué significa decir que Él es el pan de vida? ¿Qué significa que queremos esa sabiduría? ¿Cuántas preguntas? Quedémonos en silencio, quedémonos con esto, gustemos interiormente, dice San Ignacio de Loyola. Ahí donde uno encuentra gusto, ahí debe quedarse, ahí debe detenerse para saborear el pan de la vida. ¿Vieron esos panes calentitos que uno siente el aroma, ¿no? Y ya uno de alguna manera presiente el gusto a través del olfato, ¿no? Raro, ¿no? Con el olfato ya de alguna manera empezamos a gustar. Entonces, claro, confiar, sentir, de qué manera el Señor se hace presente y le da sentido. Creer de alguna manera tiene que ver con el sentido. Ya vamos a ver al final qué es lo que dice Pedro y qué es lo que dicen los otros, ¿no? Porque se sienten un poco desorientados a veces con las palabras que da Jesús. Pero es importante darle lugar a pensar. Este creer tiene una dimensión, sí, de confiar, lo que se llama el obsequio del corazón, ¿no? O sea, una obsequia, entrega, lo da todo, ¿no? Pero ese obsequio del corazón no va en detrimento de nuestra razón, de nuestra racionalidad. A veces tenemos que ser capaces de unir las dos cosas, razón y voluntad, mente y corazón, porque si no es como que vivimos una fe ciega, y nuestra fe, primero, antes de ser una fe ciega de creer por creer, la fe no es creer por creer, ciertamente es un don de Dios, pero nuestra fe tiene una lógica, nuestra fe tiene una razón de ser. Hacemos un segundito de silencio y ya nos vamos preparando para terminar este momento de reflexión en esta noche. Aquellos que se animen y que quieran escribir en el chat del Facebook alguna frase o alguna invocación que les haya movilizado este momento de reflexión, lo podemos ir haciendo como oración final. Yo lo voy a ir leyendo. Necesitamos de una sabiduría que nos alimente, una sabiduría que nos alimente diariamente en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros nietos, una sabiduría que nos ayude a mirar el mundo, que nos ayude a mirar los valores. Necesitamos de un alimento que no se acabe para que podamos mantenernos en aquellos elementos que conocemos, que nos hacen bien, que nos sostienen, mantenernos firmes en la fe,
a pesar de tantas cosas que se pueden tambalear y mover. A veces nos cuesta creer, a veces buscamos el milagro por el milagro mismo y no lo que esto puede suscitar. Marcela desde Puerto Madryn también se comunica. Gracias, Señor, por el don de la fe que alimenta nuestra esperanza. Magdalena, Señor, que mi vida sea la fe y no la perdamos nunca. Betty, tu palabra es la fe de vida, Señor. Perseverar en la fe a pesar de las pruebas. Tantas cosas que podemos pedirle al Señor, tantas cosas que el Señor nos invita a decirle. Como dice Javier, razón que se siente completada en la profunda empatía hacia el otro. Tere, gracias, Señor, por este momento. Gracias porque tu palabra alimenta y fortalece el alma. Qué lindo que así sea. Qué lindo que así lo podamos vivir a la palabra de Dios que va alimentándonos. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos has regalado en esta noche. Gracias por tu palabra que cae como rocío, que empapa la tierra, que fecunda y hace germinar el corazón. Danos siempre hambre de tu palabra, Señor. Danos hambre y sed de justicia, hambre y sed de esa palabra de vida, de esa palabra llena de vigor. Que podamos escuchar tu palabra y nos ayude a nuestros gestos de amor. Gracias, Señor, por tus palabras que nos dan sentido. Gracias, Señor, por este momento de paz. Te pedimos, Señor, que podamos ser cristianos, que demos testimonio de esta fe en el mundo, que seamos hombres y mujeres apasionados por tu palabra, que querramos cada día crecer en esto, por el regalo de la fe, Señor, que es alimento que nos da fuerzas por el camino. Así es, Señor. Gracias, para que nuestras comunidades, nuestras familias, sean espacios donde la palabra se viva con sencillez, pero con hondura y con profundidad. Gracias, Señor, por quienes nos transmitieron la fe, por aquellos que nos enseñaron a confiar en tu palabra, por aquellos que nos siguen acompañando hoy en día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Palabra, Esposa de la Palabra, Hija de la Palabra, danos un corazón siempre atento. Danos un corazón que busque siempre alimentarse con el pan de la palabra de Dios. De todo corazón les deseo muy buenas noches, que Dios los bendiga, que los cuide. Rezamos unos por otros, seguimos en contacto y ojalá que podamos seguir viviendo de la palabra. Y no nos desanimemos, nos queda bastante para seguir profundizando en el capítulo 6 de San Juan. Muy buenas noches, Dios los bendiga, hasta pronto, nos encontramos de acá a 15 días. Chau, chau.